Bienvenidos nuevamente al estudio número 6 de Construyendo Hogares Felices. Y ahora voy a compartir con ustedes, ¿verdad?, el cuadernillo, donde vamos a iniciar nuestro estudio de este momento. Quiero comentarles, ¿verdad?, que de alguna manera es importante que iniciemos con una oración, ¿verdad? Yo invito a que ustedes, antes de ver la oración, hagan su oración, ¿verdad?, para iniciar. Yo me encuentro ya en este momento, ¿verdad?, de haber orado. Y vamos a iniciar con la lección número 6. En este momento, ¿verdad?, la lección se titula La vivencia promotora de la unión familiar. La vivencia promotora de la unión familiar. Uno de los factores que favorecen la comunicación familiar es participar o hacer algo juntos. En el mundo se le llama, ¿verdad?, tiempo de calidad. Cuanto más significativa y trascendente sean las realizaciones en conjunto, más estrecho será el enlace familiar. Sin duda, es allí que encontramos, además de las bendiciones de Dios, la causa psicológica por la cual la familia que ora unida permanece unida. Elena de White, una profetisa de la iglesia adventista, ¿verdad?, nos dice: debemos orar en el círculo de nuestra familia y, sobre todo, no debemos descuidar la oración secreta, porque es esta la que da vida al alma. Escrita, ¿verdad?, en el Camino a Cristo. Pero iniciando, ¿verdad?, aquí la reflexión: ¿qué es orar? ¿Qué es orar? Nosotros entendemos que es platicar con Dios. Platicar con Dios. A veces pensamos, ¿verdad?, y diferenciamos ese asunto. Y lo vamos a unir esa pregunta con la primera declaración, ¿verdad? Dice: ¿qué declaraciones de Jesús revela que orar es una experiencia espontánea, íntima, de diálogo con Dios, diferente al acto de rezar? Yo aprendí a rezar, ¿verdad?, acabo de mencionar eso. Pero la Biblia nos explica en el libro de Mateo 6, 5 y 8. Ahí nos dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que pensáis que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esta declaración, ¿verdad?, es importante analizarla y verla. Contestemos entonces: ¿qué declaraciones de Jesús revelan que orar es una experiencia espontánea, íntima, de diálogo con Dios, diferente al acto de rezar? Revisamos rápidamente, ¿verdad? Nos dice que es en un aposento cerrado, en secreto, ¿verdad? Ahí, o usar palabras, dice que salen del corazón, ¿verdad? Que salen de las cosas que tú necesitas, ¿verdad? Dice: no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, hablemosle al Señor como a un amigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué declaración nos hace el Señor en este momento? Vamos a escribir, ¿verdad?, la primera respuesta. ¿Qué declaración nos hace el Señor? En este caso, sería encerrado, ¿verdad?, en un aposento solo, ¿verdad?, solo y en secreto, platicando de corazón, ¿verdad?, como a un amigo. A veces, y eso es cierto, ¿verdad?, normalmente a nuestros amigos le platicamos cosas muy secretas, y es importante entender eso, pero así quiere el Señor que seamos nosotros. Ahora, ¿qué modelo de oración fue enseñado por Jesús como diálogo íntimo con Dios? Tenemos la cita bíblica en el libro de Mateo también, 6, 19 al 12. Vosotros pues oraréis así:
Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan vuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, el modelo de oración que enseña nuestro Señor, el Señor Jesús, como diálogo íntimo con Dios, es esta, ¿verdad? La oración del Padre Nuestro. Así la conocemos. La oración. Esa es lo que vamos a notar, ¿verdad? Pero sin duda, queridos hermanos, la oración del Padre Nuestro, es una oración modelo. Y como tal, debemos entender lo que el Señor Jesús le platica, ¿verdad? Así también nosotros tener esa misma relación con Él. Ahora, vamos a meditar en esto. A veces las relaciones familiares se vuelven tensas, si lo entendemos así, casi imposibles, y sentimos la necesidad de sacar el alma, las emociones heridas. Sin embargo, no siempre sabemos o tenemos con quién hablar, orar. En este caso, ¿verdad? Orar es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. Es el aliento del alma. Palabras tan tremendas. Es la llave en la mano de la fe para abrir los almacenes del cielo, donde están atesorados los recursos íntimos del Omnipotente. Así lo dice la hermana White en ese librito de Camino a Cristo. Pero fíjense bien, las relaciones familiares se vuelven tensas. Pero eso no es normal, ¿verdad? No es una situación normal. Pero sentimos la necesidad de sacarlas del alma. Qué mejor que orando al Señor de esa manera, como lo menciona el Camino a Cristo. Ahora, ¿quién debe orar? ¿Quién debe orar y cuándo? En esta parte, ¿verdad? Primeramente vamos a reflexionar. Y esta pregunta es para ti. ¿Resuelve pedir a Dios para que nos ayude a solucionar los conflictos familiares? En otras palabras, siempre busca a Dios, ¿verdad? Usted siempre busca a Dios cuando tiene problemas para resolver los conflictos. ¿Sí o no? Es interesante que pensemos en eso. ¿En quién recurrimos cuando hay conflictos familiares? ¿En quién recurrimos? Y hay una segunda pregunta de reflexión para nosotros en este momento, ¿verdad? Dice, ¿alguna vez ya lo hizo? O sea, ¿ha recurrido a Dios, a la oración? Ahora, ¿conoce a alguien que buscó ayuda de Dios y tuvo resultados? Yo creo que por eso necesitamos meditar en esto. Pero para ello nos va a ayudar la palabra de Dios en todas las cosas. Y vamos con la siguiente situación. Dice, de acuerdo con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, ¿quién debe orar? ¿Y cuándo? ¿Quién debe orar? Qué importante pregunta. ¿Quién debe orar? ¿Y cuándo? El libro de Salmos, ¿verdad? En el capítulo 102, versículo 17 nos dice, atenderá la oración de los desamparados y no desdeñará sus ruegos. Entonces, ¿quién debe orar? ¿Verdad? Es importante, ¿verdad? Los desamparados. Los desamparados debemos orar. Santiago 5, 14 al 18 nos dice, ¿está enfermo alguno de vosotros? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidad, como las nuestras, dice, con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio lluvia, y la tierra se produjo sus frutos. Qué interesante, ¿verdad? Es esto. Perdón por esta situación que pasé. Pero aquí podemos ver, ¿verdad? Que otras personas que deben de orar, ¿verdad? Aquí menciona, ¿verdad? Que si estás enfermo, debes de llamar a un anciano. Pero debemos orar todos. Entonces, cuando estás enfermo, es importante que también tú ores, ¿verdad?
Orarán los líderes, orarán los enfermos, y orarán también los pecadores, ¿verdad? Y yo soy pecador. Debo de orar, debo de orar. En el libro de Daniel nos dice, y vamos a mover un poquito, el libro de Daniel nos dice 9, 3 y 5. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Esta fue la oración y confesión que le hice. Señor Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. Aquí es interesante ver la parte, ¿verdad?, de Daniel, el profeta. Me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Y además dice, oré, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre las cenizas. Esta fue la oración y confesión que le hice. Entonces, aquí podemos ver también, ¿verdad?, que debemos orar los que buscamos consuelo, ¿verdad?, en Dios. Y Daniel suplicaba por el pueblo, ¿verdad?, por el pueblo de Israel, que estaba en una situación terrible por causa del pecado. Ahora vamos a leer Daniel 6:10. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Entonces se enteró de una publicación donde iban a ser perseguidos y asesinados. Nosotros también a veces sufrimos, ¿verdad?, problemas, situaciones tremendas, ¿verdad?, de angustia. Entonces nos sentimos angustiados por algo que nos pueda suceder o que sucede. Es momento también de buscar a Dios en momentos de angustia. Cuando sentimos angustia. Ok. No solamente por problemas familiares es propicio orar, sino también por cualquier preocupación deberíamos orar. Es más, en momentos de felicidad también se recomienda orar, ¿verdad? Orar. ¿Qué ocasiones son propicias para orar? Y esta pregunta, ¿verdad?, nos hace pensar en esos momentos. Salmo 55:17. Mañana, tarde y noche clamo angustiado y Él me escucha. Entonces, Salmos nos da un tiempo, ¿verdad? Un tiempo, son intervalos. De mañana, ¿verdad?, tarde y noche. Y noche. De mañana, tarde y noche, como el profeta Daniel, él oraba 3 veces. Y creo que en estas partes de estos intervalos se menciona, ¿verdad? Ahora, Hechos 27:35 nos dice, ¿verdad? Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Aquí, aunque es un acto solemne, ¿verdad?, en el cual está mencionando la palabra de Dios, podemos relacionarlo también con el momento de los alimentos, ¿verdad? Y hay que orar dando gracias a Dios por los alimentos, ¿verdad? Este es un acto de humildad que nosotros tenemos, simplemente porque nos provee el Señor de todas las cosas. Lucas 18:1, veamos lo que menciona. Jesús contó una parábola a sus discípulos para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Debían orar siempre
sin desanimarse. Aquí ya no nos da un intervalo de tiempo, ¿verdad? Nos da ánimo. Debemos orar siempre. En este caso sería para tener ánimo. Y finalmente, ¿verdad? La última cita de esta pregunta es primera de Tesalonicenses 4:7. Y Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Está tratando de decir que la oración, ¿verdad?, nos acerca a Dios. Porque Él nos santifica, ¿verdad? Porque Él nos santifica, no nosotros. No nosotros. Debemos orar. Tenemos ese privilegio, ¿verdad?, de acercarnos a Dios. Ahora, sabemos que la oración es un diálogo con Dios. Es un diálogo íntimo con el Señor. Ahora, según la oración modelo enseñada por Jesús, que es el Padre nuestro, ¿a quién debe dirigirse las oraciones? ¿A quién debe dirigirse? Vemos aquí que dice Mateo 6:9. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿A quién va dirigida entonces la oración? La respuesta literal, ¿verdad?, sería al Padre. Al Padre va dirigida esta oración. Y es irrefutable lo que dice la Biblia sobre esto, ¿verdad? Sobre esto que es para nosotros nuestra esperanza. Ahora vayamos a la siguiente parte de esta lección, la lección número 6, ¿verdad?, donde habla del avivamiento. Es importante, ¿verdad?, guardar relaciones entre nuestros integrantes de la familia, pero también con el Señor. Este momento es de reflexión. Tener a Dios siempre presente en el hogar ayuda a resolver los problemas familiares. Créeme, si no lo has experimentado, búscalo y verás. Ahora Jesús, al enseñar que debemos hablar con Dios, así como un hijo habla a su amoroso padre, significa que podemos contarle todas nuestras preocupaciones. Esto es tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la verdad, algunos hijos no cuentan a sus padres todo. Pero ¿qué tal cuando es el único modo, el único medio de ayuda? Entonces, debes hacerlo. El Señor Jesús te invita en este momento a unirte en oración con Él. Bien, espero que tu respuesta siempre haya sido sí, ¿verdad? Sí. Veamos la pregunta número 6 y dice: ¿en nombre de quién, como único y suficiente mediador, deben hacerse las oraciones? ¿En el nombre de quién? Y para ello tenemos dos citas bíblicas. La primera es Juan 14, el cual vamos a ver aquí, 14:13, ¿verdad? Vemos: cualquier cosa que pidáis en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Y la otra parte de 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Las dos citas bíblicas se complementan, ¿verdad? Toda oración, ¿verdad?, debe de pedirse en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro único mediador. Nuestro único mediador. Así lo dice 1 Timoteo 2:5. Él es nuestro único mediador. Ahora, ¿cuáles son las oraciones que Dios no puede atender? ¿Habrá alguna oración que Dios no puede atender acaso? Vemos aquí ya algunas respuestas, ¿verdad?, previas, que vamos a complementarlas con las citas bíblicas. Lucas 18:9. La oración autosuficiente y orgullosa. Y aquí tenemos, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios. Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. Y viene una parábola, ¿verdad? Interesante. Entonces, la autosuficiencia y orgullo caen ¿en qué? En el egoísmo, ¿verdad? En el egoísmo.
Pero lo voy a dejar con esas dos que se encuentran ya impresas, porque encierra todo esto. El sentirse autosuficiente, que no necesita uno de Dios, es un error. O el orgullo mismo, ¿verdad? Es un error. Ahora veamos, ¿no? La siguiente oración, la oración del que se resiste en obedecer. Proverbio 28:9. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. El que se resiste a obedecer no tiene respuesta. Ahora, la oración egoísta. Santiago 4:7, corrido al 3. Veamos la cita bíblica. Nada más el 3, vamos a poner 4:3. Y cuando pedís, no recibís, porque pedís con malas intenciones, para satisfacer vuestras propias pasiones. ¿Verdad? Solamente anoté esa cita porque ahí encierra realmente lo que está mencionando la oración. Bien, esas son las oraciones que no contestan, ¿verdad? El Señor. Ahora, ¿qué condiciones espirituales nos habilitan para que Dios oiga y responda nuestras oraciones? Imagínense, ¿verdad? ¿Será que el Señor necesita ver algo en nosotros? Vamos a verlo. Para ello tenemos esas citas bíblicas. Pongamos atención especialmente en las condiciones espirituales. ¿Qué dice acá? Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Ahora Marcos 11:24 nos dice, por eso os digo, creed que ya habéis recibido todo lo que estáis pidiendo en oración y lo obtendréis. Tanto la primera como la segunda cita hablan del mismo aspecto. ¿Y cuál es? La fe. Creer es la misma situación. Entonces, la primera condición es tener fe. Ahora, Juan 16:24 también menciona otra condición. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. Entonces, la segunda condición es pedir en el nombre de Jesús, ¿verdad? En el nombre. El nombre de Jesús tiene poder. Tiene mucho poder, hermanos. Crean, ¿verdad? Crean, pidan en el nombre de Jesús. Ahora la tercera condición, primera de Juan 3:22 dice, y recibimos todo lo que le pedimos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos todo lo que le agrada. Tercera condición, ¿verdad? Ser obedientes, ¿verdad? Ser obedientes y hacer lo que le agrada. ¿Y qué creen que le agrada al Señor? La obediencia. La obediencia es importante, ¿verdad? Y además, hacer lo que le agrada a Dios. Eso es necesario entenderlo. Cuando pedimos bendiciones terrenales, tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada. O Dios nos dé algo diferente de lo que pedimos. Él quiere que nos limpiarnos, ¿verdad?, de nuestro pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. Ese es el deseo de Dios. Y ahora vamos con la pregunta número 9. ¿Qué promete el Señor para aquel que ora con fe a Dios en nombre de Jesús? Veamos Juan 14:14. Nos dice, lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. El Señor es claro en decir, ¿verdad?, que si pedimos con fe, Él lo hará. Él nos lo dará. Entonces dice, Señor, yo lo haré. Yo lo haré, dice, en mi nombre. Entonces, vemos acá que hay que pedir en el nombre de Jesús, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Porque Jesús te contestará la oración. Así estamos, ¿verdad?, en esta parte. Y casi vamos finalizando nuestra lección. Dice la pregunta número 10.
¿Qué actitud para con Dios debe manifestar aquel que ora? En el libro de San Mateo, ¿verdad? Podemos ver ahí la cita bíblica 6:10 de San Mateo. Veamos la respuesta de la palabra de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vemos aquí entonces claramente, es parte del Padre Nuestro, ¿verdad? Esta oración. Pero aquí nos está diciendo la respuesta. Venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿verdad? Hágase tu voluntad. Entonces, la respuesta a la actitud que debemos tomar nosotros es esperar la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos hacer, esperar la voluntad de Dios. Y ahora, finalmente, ¿verdad? Confiando en lo que nosotros creemos, ahora pensamos en esto. La palabra de Dios tiene una promesa para mí. Y dice Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De todo vuestro corazón, ¿verdad? Entonces, confía en el Señor. Confía en cada momento en el Señor. Es lo único que te puede, ¿verdad? Que te puede mantener en paz. Y que tu decisión sea: organizaré mi vida para orar a Dios, ¿verdad? Organiza tu vida y ora al Señor. Pero todo que sea en el nombre de Jesús. Por lo menos 3 veces al día. Y mantener ese espíritu de oración durante todo el tiempo. El profeta Daniel oraba 3 veces al día. Y hoy es la misma invitación que le da el Señor Jesús. Por eso, ¿verdad? Terminamos con esto. Y espero que hayas disfrutado de esta lección. Nos veremos en la siguiente. Dios te bendiga.